Me da gusto saludarlos a todos para que han llegado a este curso. Es un curso taller de los regalos de Jesús de Nazaret. Hoy tenemos la clase número 1 y los invito a que empecemos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos guíes, que nos acompañes, que nos muestres este camino por donde tú nos quieres dirigir, este camino por donde tú nos llevas a descubrir las cosas más hermosas que tienes para nosotros. Ayúdanos a fortalecer nuestra vida en ti, a crecer y avanzar en todos los aspectos, y que podamos ver estos regalos de Jesús y aprender de ellos cada vez más. Eres maravilloso y sorprendente y nos guías para que nos unamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, ayúdanos a vivir siempre disponibles a nuestro Señor y a hacer todo lo que Él nos diga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles el curso que vamos a desarrollar en estos días, de manera que podamos conocer este curso, los regalos de Jesús de Nazaret. Lo voy a orientar yo en una parte y Sandra Verano en otra parte. Entonces aquí están mis créditos: profesional en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en teología, magíster en bioética y actualmente director de la Escuela Superior Carismática Latinoamericana. Este curso de los regalos de Jesús de Nazaret señala los múltiples regalos desde la encarnación de Jesús. A partir de la encarnación del Señor en la cruz, nos va a mostrar a nosotros todo un camino de vida para todos nosotros que como seres humanos queremos crecer en el conocimiento de Dios y descubrir lo que Él tiene para nosotros. Así que es bien bello poder ver este camino y descubrir esta fuerza que tiene para nosotros ahora. Nos permite a nosotros descubrir esta experiencia de Jesucristo y avanzar en él. Un curso que se van a tener 5 clases, y en estas 5 clases pues vamos a crecer juntos y vamos a avanzar en un camino que nos permitirá a nosotros conocer lo que el Señor está haciendo en nosotros. Tenemos como objetivos eh, un objetivo general: identificar los regalos de Jesucristo desde su encarnación para asumirlos cotidianamente en las condiciones personales y familiares, sociales, y unos objetivos específicos: identificar los regalos que entrega Jesucristo para profundizar en ellos a través de la Escritura y comprender los regalos que ofrece Jesús para asumirlos en nuestra vida. Y de esa manera avanzar en el camino que tiene para nosotros. Este curso, taller, es muy útil para conocer la fuerza de la encarnación de Jesucristo en nuestra vida, para tener temas de predicación, de manera que a los predicadores les va a servir muchísimo, temas de formación, porque se puede avanzar en ellos, y de catequesis. De esa manera tendríamos unas posibilidades muy grandes de crecimiento en todos los aspectos. Así que calculen por dónde vamos. Vamos a ver entonces 5 temas. El primero está centrado en la palabra de Cristo. Y eso es bien importante ubicar allí, porque eso es lo primero, la palabra de Cristo entregada por amor. El segundo regalo que nos da Jesucristo es su cuerpo y su sangre. El tercer regalo es la salvación del pecado y de la muerte. El cuarto regalo que nos da es Jesucristo, que nos entrega a su madre, María, como nuestra madre. Y el quinto regalo es el Espíritu Santo,
y con el Espíritu la iglesia y los sacramentos y todo lo demás. Entonces son regalos que nos entrega Jesucristo para nosotros, para que los aprovechemos al máximo y los disfrutemos lo más que podamos. Bien podemos disfrutar todos estos regalos. Este curso, bueno, además de eso, tenemos una bibliografía que recomendamos que pueden conseguir con toda facilidad y dentro de eso nos motivó este libro que se llama Los 8 regalos de Cristo. En este libro, que es del padre Diego Jaramillo, sacerdote budista del Minuto de Dios, él presenta 8 regalos de Jesucristo y los va desarrollando de una manera didáctica, sencilla, clara, para que todos los podamos comprender. Y ahí es donde nos impulsó a pensar en un curso que pudiera profundizar esos aspectos que el padre Diego Jaramillo ya los presenta allí, en este caminar. Y al verlo de esa manera, pues nosotros que podamos avanzar y crecer. Ya les he mostrado el curso. Quiero mostrarles ahora también un recurso que vamos a usar, que es el aula virtual. Les quiero mostrar mi aula virtual. Este es el aula virtual del modo profesor, pero les va a servir mucho. Yo les doy a ustedes, o ya les entregué a algunos, la, la entrada, que es a través de este link escalar.milaulas.com. Y allí con escalar.milaulas.com ustedes van a ingresar. La recomendación es que cuando ingresen den mis cursos. Al dar mis cursos, se les va a aparecer los cursos que tienen activos y ya escogen el que es. Y los lleva a esta pantalla. Taller Análisis de los Evangelios de la Infancia de Jesús. Este fue un curso que terminó la semana anterior y que fue muy bien recibido. Muy bien. Entonces, ustedes brindan mis cursos y al llegar a mis cursos van a ver el elenco de cursos. En mi caso yo los tengo todos, pues porque soy el que los arma, organiza en esta aula virtual. Cada curso de los que están aquí, ustedes los pueden adquirir de manera virtual, pueden comprarlos a partir del link de escuelacarismática.com. Nosotros vamos a entrar aquí, al que se llama Taller Los Regalos de Jesús de Nazaret. Cuando ustedes ya decimos, pican ahí o dan link ahí, dan clic ahí, entran aquí al curso, Los Regalos de Jesús de Nazaret. Ya les he mostrado la presentación del curso, los objetivos y los contenidos. Ustedes aquí van a contar con varias cosas. Dice taller 1, la palabra de Cristo entregada con amor. Y aquí van a tener las diapositivas de la clase de hoy, que vamos a tener, el video se pondrá aquí, y unas lecturas complementarias que les podrán servir. La palabra de Dios en el catecismo, Jesús es el Señor, la palabra y el testimonio de Jesucristo, por ejemplo, para hoy. Para la clase 2, el taller 2, el cuerpo, Jesús que entrega el cuerpo y la sangre de Cristo, están las diapositivas, una lectura y un cuestionario de 2 preguntas muy sencillo. En la clase 3 igual, están las diapositivas, está una lectura. Clase 4, Jesús entrega a su madre, entonces están diapositivas, una lectura y un cuestionario de 2 preguntas sencillo. Y así tenemos nosotros todo. Si tú quieres conocer todo lo que hay en la escuela, solo es que des el clic aquí a uno de estos 2 enlaces y allá lo lleva para que podamos ver todo lo que hay en la escuela y se va descubriendo toda esa fuerza. Tú tienes acceso a todo este material y aquí están los cursos, el objetivo. Los cursos que están en rojo son los que ya están disponibles de manera virtual. Usted pica aquí en rojo, da clic y lo lleva al enlace de inscripción. Y están los cursos que se desarrollan en 2026. Entonces, formación de sanación y liberación, Jesucristo al impulso del Espíritu Santo, discernimiento de carismas y ministerios, recibir las gracias sacramentales, etcétera. Así que
Ahí está lo fácil, escuelacarismática.com. Yo entonces les entrego su usuario y su contraseña para que puedan ingresar al aula virtual y disfrutar de todo lo que hay allí. Hay un montón de recursos que bien vale la pena aprovecharlos. Y si quieres seguir sus estudios, pues allí hay una posibilidad de seguir estudios y de ver mucho más de lo que se puede estudiar. Esta es una manera de estudio actual, que es la manera virtual, y en esta manera virtual, pues se tiene mucha facilidad para el ingreso de los cursos y para avanzar en ellos. Vamos a continuar entonces con la clase de hoy. Veamos la clase de hoy, que nos permita a nosotros compartirla y ver. El primer tema entonces gira en torno a la palabra de Dios. Allí gira la palabra de Dios que entrega Jesús. Veamos una introducción. El punto de partida que tenemos nosotros es de Primera de Juan 1:14, al que nos referiremos en varias ocasiones. Varias ocasiones vamos a leer este texto, es muy importante, más de lo que alcanzamos a imaginarnos. Pero aquí está. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Aprovecho para mostrarles, esta es una manera de estudiar un texto bíblico cuando lo dividimos frase por frase. Es un solo versículo, pero el solo versículo tiene 5 frases. La palabra se hizo carne es la frase principal porque nos está mostrando a Dios que se hace carne en Jesús, que se encarna. Jesús es la palabra de Dios que se encarna, ya veremos eso. Encarnarse es que se vuelve historia, se vuelve carne como nosotros, humano como nosotros, en un contexto histórico, que es Nazaret, eh, en un tiempo determinado, en un pueblo judío, y allí está. Y por eso dice, puso su morada entre nosotros. Otras traducciones dicen, puso su tienda de campaña entre nosotros. Es la manera de señalar, está con nosotros y nos permite a nosotros ver lo que caminar con nosotros, se dejó ver y se dejó descubrir en medio de nosotros. Hemos visto y contemplado su gloria, gloria que procede del Padre como Hijo único, es la manera de decir, pero es Dios también. Caminó como humano y es Dios. Entonces, ubiquemos. Hay 2 funciones de Jesús como palabra de Dios. 2 funciones de Jesús como palabra de Dios. La primera es que comunica. Comunica es porque revela que Dios es Padre, porque habla de parte del Padre. Es un punto supremamente importante. El comunicar es porque revela algo de parte del Padre, porque nos dice quién es el Padre. Y lo segundo, perdón, es que transparenta en el sentido de dejar ver a Dios como papá, que todas las palabras y las acciones de Jesús son para mostrar que Dios es papá. Ese es un punto clave. Jesús que sana, Jesús que recibe a las personas, que las abraza, que come con ellos, que sana, que trata con misericordia. Todas las acciones de Jesús son acciones de transparentar, de mostrar, de dejar ver quién es Jesús, cómo funciona Jesús y de qué manera nos ayuda Jesús. Piénselo un momentito. La palabra de Dios, Jesús es palabra de Dios porque comunica y Jesús es palabra de Dios porque transparenta. Bien, continuemos. Jesús, entonces, es la última y definitiva palabra de Dios.
quiero que te memorices esta frase porque es importante. Jesús es la última y definitiva palabra de Dios. Nos permite a nosotros ubicar a Dios como palabra y nos permite a nosotros avanzar en él. Jesús, o sea, tan última palabra que recuerdo hace unos años, cuando estudiaba la teología en la universidad, tuvimos una clase con un rabino y el rabino judío, muy estudioso, yo creía que estaba a punto de convertirse en cristiano, porque él dice, después de que habló Jesús, Dios no volvió a hablar, no hay más profetas. Para nosotros los judíos, Jesús fue un profeta, el último profeta, pero después de que habló Jesús, no han hablado más. Nosotros decíamos, ¿se va a convertir o qué? En todo caso, aún en el ambiente judío, después de Jesús, ya no hay más profetas enviados por Dios. Jesús es el último y definitivo profeta. ¿Por qué? Dos palabras que también tienes que memorizar. Porque comunica y porque transparenta. Avancemos con estas ideas y veremos cómo crecemos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, vemos nosotros a María que recibe la palabra. María que es la feliz por recibir la palabra. Lucas 1, del 34 al 38. Miren cómo dice. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Pues no estamos con el hombre. No conozco varón, no tengo relación con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Todopoderoso te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también, Isabel, tu prima, ha concebido un hijo en su ancianidad. Y este es el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel al salir se fue. Aquí en los versículos 38 es importante. María escucha la palabra de Dios. Ya la escucha a través del ángel. Acepta la misión. ¿Cuál es la misión? Concebir la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. María encarna a Jesús en su corazón y en sus entrañas, como lo señaló San Agustín. San Agustín señaló cómo María primero encarnó a Jesús en su corazón y después en sus entrañas. Entonces, este es un camino bello. María creyó en la palabra y por eso se volvió su esclava y su discípula de la palabra, esclava y discípula, porque va a sentarse a los pies. María entonces es la Virgen porque es totalmente disponible a la palabra de Dios. Ella es la totalmente disponible a la palabra de Dios. Y esa expresión se va a repetir, pues aquí en 1:38, esclava disponible, en 2:19 y 51, que todo lo guardaba y lo meditaba en su corazón, bien, en 8:21, en 11:27, 28, que le van a decir en 8:21, donde ella es la que guarda la palabra de Dios, en 11:27 y 28, que hay un elogio que le hace una señora y es la que guarda esa palabra de Dios. Bien bello eso, bien interesante. María entonces es la que es feliz porque recibe la palabra de Dios, porque se queda con la palabra de Dios, porque permanece con la palabra de Dios. Es la mujer que permanece. Y en este texto, miren estos elementos tan bellos. Escucha, concibe, encarna, cree en la palabra de Dios y por eso es la totalmente virgen, la Inmaculada Concepción, la que está totalmente disponible a la voluntad de Dios y es algo que en el Evangelio de Lucas se va a repetir con frecuencia, como para decirnos, esto es una realidad. Segundo elemento que vemos ahora, o el tercero, Jesús es la palabra creadora. Quiero que presten atención.
La palabra creadora. La palabra de Dios es la acción creadora de Dios al interior del ser humano para hacerlo libre y feliz. Lo aprendimos en el curso de Introducción a la Biblia o de Conocer la Biblia. La palabra de Dios es acción creadora de Dios al interior del ser humano para hacerlo libre y feliz. Eso lo vemos nosotros en Juan 1. Miren Juan 1, versículos del 1 al 3. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella era el principio, en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Observemos este elemento aquí, cómo nos muestra a nosotros que la palabra de Dios, o sea, Jesucristo, que es la palabra de Dios, tiene un poder creador impresionante. Comunica la vida del Padre con todos sus dinamismos, con toda su fuerza, porque es Jesucristo. Entonces Jesucristo nos está diciendo, cuando Dios creó el mundo desde el Génesis 1, que Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, sepárense las aguas. Dios dijo, haya tierra seca. Dios dijo, haya vegetación y haya animales. Lo que Dios dijo se hizo. Es una palabra tan poderosa que crea. Y nos muestra aquí en Juan 1 que es una palabra tan poderosa que se vuelve humano, tan poderosa que llega a lo máximo, a ser parte de la historia humana, comunicar con nosotros esta historia humana y vivir con nosotros esta humanidad. Esto es bellísimo. Palabra creadora de Dios, palabra dinámica de Dios. Esto es Jesucristo. La palabra dinámica, la palabra creadora, todo se hizo por ella. Y comunica la vida. Hemos señalado que Jesús es la palabra porque comunica y transparenta. Aquí vemos algo. Comunica la vida con todo el dinamismo, con toda la fuerza, con toda la vitalidad, toda esa palabra que es Jesucristo. También lo vemos en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, hay un himno hermoso en los versículos 15 al 17, un himno hermoso que lo vamos a leer, una sección, la primera parte, cuando dice, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, por Él fueron creadas todas las cosas. Y no solo eso, miren cómo describe, empieza a describir, fueron creadas todas las cosas y describe en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, dominaciones, principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Repite, todo existe, Él existe con anterioridad a todo y todo en Él tiene su consistencia. Aquí el autor de la carta a los Colosenses, este autor sagrado de la carta a los Colosenses, nos muestra a nosotros cómo Jesucristo, Él con su palabra poderosa creó, ¿ya? Jesús es la palabra creadora por la que todo existe. El Padre dijo la palabra y la palabra que salió del Padre tiene una fuerza creadora. Y ese es Jesucristo. Por eso podemos ver a Jesucristo que sana al ciego de nacimiento, que sana al paralítico, porque es como volverlo a crear. Entienda esto. Toda sanación es como volver a crear al hombre, a la mujer, y ya corregido, transformado. Por eso en la Biblia el milagro se entiende como restauración de la naturaleza caída. Ese se entiende el milagro. O sea, lo normal es que una persona vea, eso es lo normal. Que esté ciega es anormal. Si Jesús le devuelve la vista, todos dicen milagro, porque restaura la naturaleza dañada. ¿Por qué lo puede hacer Jesús? Porque Él es el creador. Como cuando sana al ciego de nacimiento ahí en la piscina de Siloé en Jerusalén, que le echa lodo en los ojos y le dice que se vaya a bañar a la piscina de Siloé. Todos son símbolos de creación. Jesús, creador, con su palabra creadora, le unta barro a los ojos del ciego y luego que se vaya a bañar en el agua de la piscina de Siloé,
Es toda la experiencia de volver a crear, volver a hacer. Y eso es un elemento clave. Como he entendido la sanación de esa manera, para mí vivir la sanación ha sido de manera bella, por eso, hermosa, porque es el Señor volviendo a hacer, corrigiendo las cosas que están dañadas, el organismo dañado, el cuerpo dañado, la mente dañada, la cree. Y todo lo hace esta palabra creadora. Pero también sostiene la creación. Ese es otro elemento clave. No solamente es que creó y se olvidó del mundo, sino que lo sostiene, le da piso firme y por eso lo conduce a la plenitud, lo conduce a que llegue a su fin, a que concluya su tarea. Es hermoso porque por eso al finalizar del Sermón de la Montaña, en Mateo 7, pone Jesús esa parábola de el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Vienen las tempestades, los problemas, las dificultades y no la tumban, porque está construida sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Esta palabra entonces sostiene tu vida, hace que tu vida sea mucho mejor, más grande. Y la palabra de Dios tiene el poder creador para hacer que suceda algo nuevo, un orden nuevo, un nuevo cosmos. En el Génesis, capítulo 1, volviendo a él, aprendamos dos cosas de allí. Dos de todo lo que hay allá, mucho, pero dos. Por un lado, todo empezó siendo un caos y a través de la intervención de la palabra de Dios, todo terminó siendo un cosmos. Porque la palabra de Dios, Jesucristo, puede hacer de tu vida tal vez un caos, la puede transformar en un cosmos. Puede hacer que sea algo ordenado. La palabra cosmos significa orden. Entonces el Señor va ordenando las cosas y van quedando mejor. Lo segundo que quiero que veas es que la palabra tiene un poder tan grande que crea el universo. Y esta palabra está dentro de ti y puede crear universos. Y esta palabra que es Jesucristo crea ese universo en ti para que tú seas mejor. O sea, con tu palabra tú puedes crear ambientes de desgracia, desilusión, malestar, tristeza, daño, o puedes crear algo muchísimo más maravilloso y más sorprendente. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú lo quieras llevar. Tú eres el responsable de llevar tu vida a la máxima, al máximo crecimiento, plenitud, fortalecimiento, vida, y lo puedes hacer de una manera sorprendente. Esta es una fuerza de palabra de Dios que te lleva a crecer. Vean cómo el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, o Colosenses, nos está mostrando la fuerza de una palabra creadora, la fuerza de una palabra que nos sorprende. Avancemos aquí, en este caminar, y nos damos cuenta nosotros cómo esta palabra hace cosas grandes. Voy a seguir mirando el Evangelio de Juan para mirar algunas de las acciones de la palabra de Dios, algunas de estas acciones mostradas en el Evangelio de Juan. Lo puedo ver en todo el Nuevo Testamento, pero quise, como he empezado con el Evangelio de Juan, quise detenerme ahí y ver algunas acciones. Entonces todo está en Juan 1:9. Nos dice así: la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Entonces la palabra da luz o la palabra ilumina. Está en el Salmo 119, cuando nos habla de que es lámpara para nuestros pasos. La palabra ilumina, la palabra da luz, la palabra hace algo maravilloso porque en la oscuridad de nuestros ojos, en la oscuridad de nuestra vida, en la oscuridad de las decisiones, en la oscuridad de las crisis, la palabra viene a darnos luz para caminar en medio del mundo. En 3:34, en ese diálogo de Jesús con Nicodemo, aparece también algo bello, porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. Entonces es una palabra enviada, es una palabra que ha sido enviada.
y es una palabra que da espíritu. Un versículo tan pequeño, este versículo 34, está hablando Jesús, nos habla a nosotros de quién es Dios, porque revela, porque muestra, porque habla. Jesús habla palabras de Dios que nos muestra un nuevo estado de vida, de orden, al impulso del Espíritu Santo. Y en 450, es una palabra que sana a una distancia. En este relato del 450, la expresión vete, tu hijo vive, aparece 3 veces. La primera es esta. Jesús le dice al funcionario real que su hijo está enfermo en Cafarnaún, y ese funcionario está hablando con Jesús en Caná de Galilea, o sea, hay una distancia. Y entonces Jesús le dice, vete, tu hijo vive. Este funcionario real dice así: creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino, se devolvió hacia Cafarnaúm. Cuando iba llegando, sus criados salen al encuentro del jefe y le dicen, tu hijo vive. Y le dice, ¿a qué hora se puso bien? Y pregunta este jefe, ¿a qué hora se puso bien? Y los criados le contestan, ayer a la 1 de la tarde lo dejó la fiebre, quedó sano. Y Jesús, y el hombre se acordó, ayer a la 1 fue el momento en que me dijo Jesús, vete, tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Es una palabra que sana entonces. Es una palabra que da vida, que sana. Y eso es bello, porque es una palabra que nos restablece y nos hace crecer. En Juan 5:24 dice, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Es que miren esta acción, la palabra de Dios da vida eterna. Jesús está hablando y al hablar nos dice, el que escucha esta palabra y cree en ella, 2 componentes. Un componente de escuchar, pero no solo es escuchar, también es creer en la palabra que me ha enviado, del que me ha enviado, el Padre. Esta palabra tiene vida eterna. Así que esta palabra es tan poderosa que es capaz de darte vida eterna. Es decir, tú no mueres. La última palabra no la tiene la muerte. Tú puedes vivir y crecer cada vez más. Vean aquí 4 acciones de la palabra de Dios. Vamos a una quinta. En el capítulo 6, versículos 63 y 64, allí podemos ver que dice Jesús, está hablando Jesús después de la multiplicación de panes, en toda la enseñanza sobre el pan de vida, dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Observe, el espíritu es el que da vida y luego dice, las palabras son espíritu y vida. Este texto tan pequeñito, a mí cuando lo escuché la primera vez hace muchos años, me marcó tan impresionantemente que el espíritu, la palabra de Dios es espíritu y vida. Y me marcó porque entonces empecé a darme cuenta, pues yo quiero ser discípulo de esta palabra. Apenas empezaba a leer la Biblia y un sacerdote, el padre Diego Jaramillo, señaló este versículo, como la palabra de Dios es espíritu y vida. Yo dije, esto es lo que yo quiero tener, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que dinamice toda mi existencia y vida en todo lo que realice, en todo lo que tenga. Oye, esto yo lo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta es, vuélvete discípulo de la palabra de Dios. Otro texto más, un sexto texto más. Ahí mismo, en el discurso del pan de vida, Juan 6, 68, 69, con Pedro, Pedro dijo, Simón Pedro respondió, Señor, ¿dónde quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Claro, cuando Jesús dice que Él es el pan que deben comer todos y que Él es la sangre que deben beber todos, pues muchos se escandalizaron y se fueron. Y entonces
Jesús desafía a los discípulos y les dice, ¿ustedes también se irán? ¿Ustedes también se irán? Y Pedro responde, Señor, pero ¿a dónde iremos? ¿Dónde quién iremos? ¿Para dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Vuelve a señalarnos que entonces es una palabra que nos da vida eterna. Aquí llevamos 6 textos bíblicos, pero podemos ver otro elenco de textos bíblicos. En Juan 8, 31, 32. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios nos conduce a vivir en la verdad y en la libertad. Así funciona la palabra de Dios. Y repito, aquí lo que nos está mostrando es que Jesucristo es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios que tiene palabra de Dios, que de su boca sale palabra de Dios. Por eso dice, si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, discípulos de la palabra de Dios es ser discípulos de Jesucristo. Ser discípulos de Jesucristo es ser discípulos de la palabra de Dios. Ser discípulos de la palabra de Dios es ser discípulos de Jesucristo. Es lo mismo, dicho de otra manera. Y el resultado es vivir en la verdad y en la libertad. Permítanme les hablo un momentito de esa verdad y de esa libertad. La palabra verdad en el griego se escribe aletheia, así como suena, aletheia. Así se escribe la palabra verdad, aletheia. Si usted la escribe, esa palabra verdad, aletheia, la escribe. La primera, la letra A, en el griego es una alfa privativa, que significa no. Si es una alfa privativa, es no, no. Y leteia viene del verbo lantano, que significa cubrir o dejar ver. Entonces, literalmente en el griego, la palabra verdad, aletheia, en el griego significaría no cubrir o dejar ver. No cubrir, dejar ver. Que Jesús diga que su palabra es verdad, es porque su palabra deja ver, transparenta quién es Dios como papá. Y tener a Dios como papá y recordar que Dios es tu papá como mi papá, nos hace libres, nos hace libres. Libres especialmente en el Evangelio de Juan, es libres del pecado, libres del miedo. Lo va a mostrar tanto en el Evangelio como en la primera carta de Juan, es la libertad del miedo y de la culpa. Tener miedo y culpa va a ser la raíz de estar de pecado en pecado. O sea, cuando hablamos de pecado en mayúscula, eso tiene una raíz más honda, invisible, y con la que uno se acostumbra a vivir, miedo y culpa. Entonces, a veces uno confiesa los pecados, y eso no es que esté mal, está muy bien que confiese los pecados, pero tiene que ir hacia atrás y revisar hacia atrás y descubrir hacia atrás cuál es la raíz de la culpa y cuál es la raíz del miedo. Y la verdad te va a decir, la verdad, o sea, Jesucristo, la verdad te va a decir, la raíz de la culpa y la raíz del miedo es el castigo. Si tienes una idea de Dios Padre que te castiga y que lo que estás viviendo es porque te está castigando, pues ya te llenas de miedo a Dios, no de temor de Dios, que es diferente, de miedo a Dios. Y no te permite avanzar, crecer, ver las cosas mejor. Pues Jesús dice aquí algo bien bello. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es un punto importante, porque es algo que me transparenta, me deja ver quién es Dios como papá. Y si yo descubro que Dios es mi papá, que no tiene nada contra mí, que no me quiere hacer daño, que no me quiere destruir, ese es mi papá, voy a vivir con libertad del pecado, por tanto libertad del miedo y de la culpa. En el capítulo 8, sigo ahí en el capítulo 8, versículo 42 y 43, dice Jesús. Jesús le respondió,
Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, como yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. En esa discusión que tiene con los fariseos y saduceos y con las autoridades judías, les está reclamando algo fuerte. Y entonces les dice eso: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí. Ese es el punto claro, porque yo he salido y vengo del Padre. Ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 14. Yo he salido y vengo del Padre. Es un punto clave. Miren esta acción de la palabra de Dios. Si tú amas a Jesucristo, pues debes amar leer la Biblia. Porque amas a Jesucristo, lees la Biblia. Bien, porque amas a Jesucristo, la Biblia es parte de tu vida, de tu estilo, de tu funcionamiento. Todo tu ser va a ser Biblia. Todo tu ser va a ser conocer a Jesucristo a través de su palabra y amar a Jesucristo a través de su palabra. Amén. Y eso es punto clave. Pero lo siguiente que nos está diciendo: si amas a Jesucristo, amarás al Padre. Si amas al Padre, amarás a Jesucristo. Son inseparables. Es una palabra que nos muestra, que nos transparenta el Padre. Sigo en Juan 8, y en Juan 8, 51, 52 dice: en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Obvio que este cuerpo va a morir, claro que este cuerpo desaparece, pero lo que Jesús dice es que va a tener vida eterna. Una vez más lo va a señalar: tiene vida eterna. La vida eterna es la comunión plena y total con Dios Padre. La vida eterna es la comunión total, plena, permanente de Dios Padre. La muerte eterna es estar lejos de Dios. La muerte es estar lejos de Dios. La vida es estar adherido, pegado, unido a Dios. Lo va a mostrar en Juan 17:3. Bueno, en Juan 10, 34 al 38, dice así, después de haber contado esta alegoría del pastor: yo soy el buen pastor, y le van a criticar a Jesús, y Jesús dice: pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed en las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y que yo en el Padre. Entonces, la discusión sobre lo que Jesús dice, y entonces que Jesús da testimonio de sí mismo, él dice: no, 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 si ustedes no me van a creer por mis palabras, créanme por lo que yo hago. Aquí hasta el capítulo 10, el Señor ha cambiado el agua en vino en Caná. El Señor ha sanado al hijo del funcionario real, en el capítulo 4. Ha sanado al paralítico junto a la piscina de Betsaida, en el capítulo 5. Ha multiplicado panes y peces. Ha caminado sobre el mar, pan 5, observen, ¿ya? En el capítulo 9 ha sanado al ciego de nacimiento. Lleva 6 señales milagrosas y falta una, la del capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro. Lleva 6 señales milagrosas. Entonces Jesús dice: si ustedes no me creen por lo que yo digo, créanme por estas 6 grandes señales milagrosas. Vean las obras y desen cuenta con las obras, que sí, que yo vengo del Padre, porque todo lo que yo hago es del Padre, es lo que está diciendo Jesús. Es decir, la manera de sanar es para mostrar que es la palabra que vuelve a crear seres humanos. Miren, les he puesto 6 señales milagrosas. La primera es sobre el cosmos, sobre la creación, convertir el agua en vino, ¿ya? Esa es una. Luego les hablé de la quinta, de la cuarta, que fue multiplicar pan y pez. Pan y pez es la creación, tiene el dominio sobre la creación y camina sobre las aguas. Tiene el dominio, esa fue la quinta señal, domina la creación. Pero luego también el que sane a distancia
al hijo del funcionario real como segunda señal, o que sane directamente al paralítico de la piscina de Bethesda allí al frente, es porque Jesús tiene poder sobre la enfermedad, porque puede crear al hombre de nuevo con su palabra y con sus acciones. Y la última señal va a ser la sanación del ciego de nacimiento. En el Evangelio de Juan hay 7 señales milagrosas. Aquí hasta el capítulo 10 lleva 6 y les increpa, les pregunta, les muestra, ok, no me crean por mis palabras, pero crean por las obras, porque el Padre está en mí. Y ahí ya desde el capítulo 6 habían determinado que lo iban a matar. Aquí en el capítulo 10 ya dicen, no, eso hay que matarlo. En el capítulo 11 ya le dicen un juicio de reba ausente, ¿ya? En el capítulo 11 después de resucitar a Lázaro, toman la decisión ya de matarlo y solo van buscando el momento oportuno. Porque toda la vida de Jesús es una palabra de Dios que muestra que Dios es tu papá y te ama. En el capítulo 12, versículo 48, dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he hablado. Esa le juzgará el último día. Otra vez nos habla de ser discípulo de la palabra de Dios, pero aquí le agrega un componente más. Ahora resulta que la palabra es el juez, la palabra es la que juzga, la palabra es la que va a juzgar y nos va a mostrar si esa persona está en lo correcto o no. La palabra de Dios, Jesucristo, palabra de Dios, es la que juzga. Si hemos obrado de acuerdo a esa palabra de Dios, si hemos seguido la palabra de Dios que es Jesucristo, si hemos acompañado a Jesucristo, si nos hemos hecho discípulos de Jesucristo, que hemos escuchado la palabra de Dios y que la guardamos en el corazón, que la volvemos vida día a día. Al final, en el último día, será la pregunta de, ¿viviste esa palabra de Dios? ¿Viviste en el amor? Porque la palabra de Dios será la que juzga el último día. Es interesante, porque entonces la palabra de Dios nos garantiza vida eterna, nos garantiza que en el juicio final esa palabra de Dios nos va a decir si tú la escuchaste o no. Vamos a un texto más, sería el número 12, pero son muchos más en el Evangelio de Juan, son muchos más. Pero aquí Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. O sea, nada imposible para el que cree en la palabra de Dios, para el que guarda la palabra de Dios. Nada hay imposible. Si mis palabras permanecen, pidan lo que quieran y lo conseguirán. 6 textos bíblicos. Hemos visto 12 textos bíblicos, 12, que nos permiten a nosotros ver acciones de la palabra de Dios. Cada uno de esos, si tú te detienes en cada uno, eso ya es toda una predicación amplia, cada uno. Yo te estoy mostrando solo algunas de esas acciones, que crea, que sana, resucita a Lázaro, ¿m? Que da vida eterna, que salva del pecado y de la muerte, que es para ser escuchada y para ser vivida. Bien, una palabra que nos une en comunión con el Padre, una palabra que es verdad porque nos deja ver algo que otras palabras ocultan. O sea, hay una cantidad de acciones de la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Juan, que como Jesús es la palabra de Dios, va a haber una especie de promesas. Y cuando llega el capítulo 20 de Juan, en el capítulo 20, empieza todos esos cumplimientos. Por ejemplo, cuando Jesús estaba ya con los discípulos y los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, estaban por miedo a los judíos. Y Jesús entra, aún con las puertas cerradas, entra y les dice, la paz con ustedes, shalom, les da paz, les da shalom, les da paz. Una paz que Jesús ya había prometido
porque Jesús ya había dicho, la paz que yo les doy no se las puede dar el mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo les doy no se las puede dar el mundo y tampoco se la puede quitar. Entonces Jesús resucitado cumple dando paz. Luego dice que mostró sus heridas y los discípulos vieron las heridas porque Jesús sana, es una palabra sanadora y él ya lo había prometido que iba a volver a ellos y que ellos se alegrarían. Así lo dice, me voy y ustedes se entristecerán, pero cuando yo vuelva se alegrarán y su alegría será completa. Jesús resucita, se presenta a los discípulos y ellos se alegran. Cumplió, otra vez cumplió. Y sopla sobre los discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Ya en 7 ocasiones anteriores les había hablado del Espíritu y les había prometido el Espíritu. Resucitado, cumple y entrega el Espíritu. Y luego perdona los pecados y les dice, a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados. Y los envía, vayan, los envía. Como el Padre me envió, yo los envío. Todas esas palabras que había prometido en su ministerio, las va a cumplir en la resurrección. Es una palabra que se cumple, dándonos la garantía de que no es un discurso, no es algo que se dice al azar, sino que se cumple plenamente. Hasta aquí hemos visto a María que recibe la palabra de Dios. Hemos visto Jesús, que es la palabra de Dios, como el punto de partida, el telón de fondo. María recibe la palabra de Dios. Hemos visto unas acciones de la palabra de Dios. Bien, lo que nos permite a nosotros avanzar en este camino. Entonces es bien bello porque vemos nosotros una palabra que es creadora, que lo vimos en Juan 1 del 1 al 3, en Colosenses 1:15, y una cantidad de acciones de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Avanzar a la plenitud de la revelación, por tanto, a la plenitud de la vida. Jesús, entonces, recordemos, estamos viendo regalos de Jesús. Y el primer regalo que estamos viendo es Jesús, palabra de Dios, que nos entrega su palabra, que la da. Él mismo se da, porque Él es la palabra de Dios. ¿Ya? Que no vaya a resultar como una señora una vez que me dice, oye Manuel, yo me he leído los evangelios, los 4 evangelios, buscando cuál es esa palabra que da vida. Ahí en el Evangelio de Juan dice, y la palabra se hizo carne, y todo fue creado por la palabra, y la palabra es luz. Y yo he estado buscando y no sé cuál es esa palabra. Yo hice una risa así como de inocencia, como de sorpresa, no sé, y le digo, mi señora, la palabra es Jesucristo. Él es la palabra última y definitiva de Dios, porque es el que comunica y el que revela. Acuérdense que eso lo vimos de entrada, comunica y revela. Hemos estado mostrando todo lo que comunica la palabra de Dios. Nos falta profundizar un poquitico en lo que significa revela. Para ello vamos a ir a la carta a los hebreos. Vamos a esa carta a los hebreos. Y ya desde el capítulo 1 nos va a mostrar cosas sorprendentes. Si tienes tu Biblia en Hebreos, en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta detalles. Entonces, les voy a proyectar para que podamos ver lo que les quiero señalar con la palabra que es la plenitud de la revelación. Recuerden que la palabra revelación significa mostrar, dejar ver, transparentar. Jesucristo es la revelación final de Dios. En Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice esto. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, a través de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo.
Esto es una de esas frases bellas, porque nos va a mostrar cómo la revelación del Antiguo Testamento fue buena, pero parcial, fue buena, pero incompleta, porque Dios habló en el pasado, sí, claro, habló a nuestros padres, a nuestros antepasados, sí, a través de los profetas. Y luego, para hablar de Jesús, nos va a hacer unos énfasis. En estos últimos tiempos, la palabra en griego va a ser eschatos, así suena, eschatos es la palabra en griego. Para hablar de la eschatos, desde donde viene la palabra escatología, y significa lo último y definitivo. Eso significa esa palabra. Entonces aquí cuando nos dice en estos últimos tiempos, también está diciendo en estos tiempos definitivos, últimos y definitivos. Nos ha hablado por medio de su Hijo, su palabra definitiva. Lo que tenía que decirnos Dios de sí mismo nos lo dijo a través del Padre. Repito, lo que tenía que decirnos Dios de sí mismo nos lo dijo a través de su Hijo Jesucristo. Si tú quieres conocer quién es Dios, tienes que meterte con Jesucristo. Así lo está mostrando aquí. Si tú quieres descubrir quién es Dios, tienes que estar en una relación personal con Jesucristo, en una relación cercana con Jesucristo. Algunas personas quieren conocer a Dios y hablan de Dios como el maestro espiritual y no sé qué cosas, pero dejan de lado a Jesucristo. Es más, niegan la divinidad de Jesucristo. Jesucristo nos revela que Dios es tu papá y nos revela que con Él vas a tener vida plena, eterna con tu papá. Y en esta comprensión que nos lleva, entonces nos presenta el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 4:12, una cosa sorprendente, porque esta palabra lleva a unos compromisos grandísimos cuando dice, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Para la palabra de Dios no hay nada oculto, porque la verdad, Jesús, que es encarnación de esta palabra de Dios, tiene el poder de, lo dijo ahí, transformar, de discernir el corazón, de penetrar hasta lo más profundo. Jesucristo, que es la palabra de Dios, te conoce a ti más que a ti mismo. Dice, discierne, así lo tradujeron, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra otra que traducen que me encanta es escruta, escruta, porque es que te conoce a ti más que tú mismo. Escruta tus pensamientos e intenciones de tu corazón. Esta palabra de Dios, Jesucristo, palabra de Dios, es viva y eficaz, ya lo dijimos, porque es creadora, es viva y eficaz. Pero lo nuevo que nos está diciendo es que es más cortante que espada de dos filos, y esto quedó tan marcado en las personas que en el Apocalipsis va a aparecer como que de la boca de Jesús sale una espada de dos filos. Es la palabra de Dios que sale de la boca de Jesús, porque Él mismo es la palabra de Dios, que penetra, que conoce, que crea, que habita dentro de ti. La palabra de Dios habita dentro de ti. Jesucristo, palabra de Dios, habita dentro de ti. En conclusión, Jesús es mucho más que el maestro o el profeta. Jesús, a través de sus acciones de vida, a través de sus palabras, a través del trato con los demás, de cada actividad, muestra el amor de Dios Padre, muestra la gratuidad de Dios Padre, la gracia, la gratuidad de Dios Padre, muestra la verdad del Padre, que no es un justiciero, que no es un vengador, que no es alguien que se la pase enojado, que, ay, no, es que eso puede alterar y llegar a traer la ira de Dios. No es eso.
es lo que nos mostró Jesús con sus palabras y con sus acciones. Así que nosotros debemos acercarnos a Jesucristo con humildad, con humildad. Reconozco que Jesús es la palabra de Dios y que esta palabra de Dios tiene algo bello y bueno que decirme, algo maravilloso que decirme. Y como en esta acuarela tan bella, en esta acuarela, eh, que de fondo muestra como si fueran ciudades modernas, pero al frente está mostrando Jesús como el sembrador de la semilla, el sembrador de la palabra que esparce sobre todos para que a todos llegue esta palabra viva, eficaz, directa y que está dispuesta a hacer cosas grandes en ti. ¿Cómo ves tú cuando descubre uno que Jesús es la palabra de Dios? ¿Cómo ves tú aquello de ser discípulo de la palabra de Dios? Y tercera, ¿cómo ves tú que ser discípulo de la palabra de Dios significa leer la Biblia con toda frecuencia, con la mayor frecuencia posible? ¿Cómo lo ves tú? En nuestro caso, mi esposa y yo solemos leer la Biblia en las noches, un capítulo diario, y así estamos llegando a terminar la lectura de toda la Biblia, haciendo como un propósito, un trabajo y una protección con la palabra. Entonces, vamos creciendo en ella. Un predicador de la palabra de Dios que no lee la Biblia ya está equivocado, ya falló. Un catequista que no lee la Biblia ya está fallando. Ahí está por el camino equivocado. ¿Cómo ves tú es que Jesucristo es la palabra de Dios que te revela esto tan bello? ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién se anima a hablar? ¿Quién se anima a contarnos? Yo, profe, ahorita estoy en mi break. Sí, que lo que usted dice no se puede conocer del que vamos a hablar si no leemos. Entonces, igual que usted, gracias a Dios, leo hace muchos años todos los días mi Biblia y es la única manera que uno puede conocer de él antes de poder hablar de él. Gracias, Martica, muy amable. Tengo que hablar con él antes que hablar de él. Qué bonita esa frase. Debo hablar con él, que es la palabra de Dios, antes que hablar de él. Qué bonito. Si no hablo con él mucho, hablar de él puede ser vacío, puede quedar en el aire. Gracias. Muchas gracias por ese mensaje. ¿Alguien más se anima? Van a buscar entonces Segunda de Corintios, capítulo 5, aunque le dedicaremos un día más fuerza aquí a la palabra de Dios. Segunda de Corintios en el capítulo 5, versículos 18 al 21. Esto que es para nosotros hoy, 5:18 al 21. Miren cómo dice. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta nuestras transgresiones de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo suplicamos, les os suplicamos reconciliados con Dios. En esta parte central hay dos cosas que a mí me sorprenden. La primera, que dice, nos confiaba la palabra de la reconciliación. Miren cómo es eso, nos confiaba la palabra de la reconciliación. El Señor te confió palabras para reconciliar. Y luego el versículo 20 son dos cosas que me sorprenden. La primera, muy bella, somos embajadores de Cristo. O sea, somos del cuerpo diplomático de Cristo. Somos del cuerpo diplomático del reino de Dios. Pero lo que sigue es como si Dios exhortara por medio de nosotros. Así dice esta Biblia de Jerusalén.
como si Dios exhortara por medio de nosotros. En otra Biblia que leí decía, como si Dios hablara por medio de nosotros. Cuando lo leí que dijera exhortara por medio de nosotros, pues tal vez no entendía todo. Pero en la traducción otra que leí que decía, como si Dios hablara a través de nosotros, me sorprendió porque entonces de tu boca sale palabra de Dios, de mi boca sale palabra de Dios. Y eso me obliga a ser un poco más cuidadoso con mis palabras. Eso obliga a que tenga cuidado para que si la palabra de Dios que está ya en mí, porque Jesucristo está en mí como está en ti, y esta palabra de Dios que está en ti sale mal, sale egoísta, sale violenta, sale limitante, ¿qué va a ocurrir con los demás? Esta palabra que sale de tu boca puede enfermar o sanar, puede esclavizar o liberar, puede generar ataduras o transformar. Esta palabra de Dios que sale de tu boca puede hacer cosas grandes, sorprendentes, que te ayudan a crecer y avanzar. ¿No te sorprende? A mí me sorprende, sobre todo con la responsabilidad que lleva, sobre todo con esa responsabilidad. Quiero invitarlos a que oremos un momentito, a que oremos ante este Jesús, sembrador de la palabra, y hagamos un momentito ante el sembrador de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres la palabra de Dios viva y eficaz. Tú eres la palabra de Dios creadora, sanadora, liberadora, que es capaz de resucitar y de reconciliar. Eres maravilloso, Señor. Queremos ser discípulos tuyos, quedarnos como discípulos tuyos. Queremos aprender a escucharte en la Biblia. Queremos aprender a hablar contigo a través de la Biblia. Señor, ayúdanos a descubrir tu palabra en todo este Nuevo Testamento maravilloso y sorprendente. Ayúdanos a ser lectores asiduos de tu palabra. Tú nos has entregado tu palabra, es decir, tú nos has entregado a ti mismo. Señor, necesitamos en estos días una palabra que nos dé fortaleza. Señor, necesitamos de ti como palabra de Dios, que nos des fortaleza para tomar las decisiones correctas, para acompañar a nuestros familiares y amigos, para que tu palabra tenga efecto de sanación, de consuelo y de esperanza en las situaciones complejas que vivimos en nuestros países. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra vida, a discernir de acuerdo a tu palabra, que tu palabra nos ayude a discernir adecuadamente y a mantenernos constantes. Bendito Señor, te damos gracias porque estás con nosotros. Te damos gracias porque te quedaste a vivir con nosotros. Bendito Señor, gloria a ti por siempre. Ayúdanos a ser respetuosos de tu palabra y ayúdanos a ser constructores con tu palabra. Que tu palabra nos ayude a construir horizontes nuevos, a construir mundos nuevos, a construir esperanza, a construir sanación y a construir liberación. Que tu palabra nos proteja de todo mal y peligro y que tu palabra nos dé el discernimiento para saber tomar decisiones. Dinos una palabra tuya y quedaremos sanos. Danos una palabra tuya y quedaremos valientes. Fortalécenos con tu palabra para seguir sirviendo y ayudando a otros. Bendito Señor, te damos gracias y te glorificamos. Alabado seas, Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús, que estás con nosotros, que nos llenas de vida y de alegría, que nos fortaleces y nos haces crecer. Gloria a tu nombre por siempre. Santo eres tú. Tú eres nuestro Creador y Salvador. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado seas, Jesucristo. Mamita María, tú que has encarnado a Jesús en las entrañas de María, ayúdanos también a crecer nosotros, a fortalecernos en este camino, a avanzar
Ayúdanos a ser portadores de esta esperanza, portadores de esta vida, portadores de este camino por donde tú, Mamita María, nos estás acompañando, guiando y fortaleciendo. Gracias, oh Madre. Gracias, maravillosa mujer, que nos ayudas a crecer y a ser mejores. Gracias, Mamita María, por enseñarnos a encarnar esta palabra en nuestro corazón. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, tus hijos, ahora y en la hora de nuestra Pascua. Amén. Y el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto la clase 1. Esta clase queda grabada. La pueden volver a ver si quieren. Ya más adelante les envío el enlace. Y adicionalmente, la pueden compartir si quieren. Y estarán con el aula virtual para que ingresen a ella. Después les envío los datos exactos para que ustedes puedan ingresar y puedan tener todo este material y apoyos. Para la clase número 2, veremos Jesús que entrega su cuerpo y su sangre. Y vamos a tener una profesora invitada, que es Sandra Verano, y va a ser la oportunidad de descubrir un poco más de lo que significa cuerpo y sangre de Cristo, un poco más, en dos tradiciones, la de San Pablo y la de San Juan. Y nos ayudaremos a crecer juntos. Así que muchas gracias, Dios los bendiga mucho y los fortalezca cada vez más.